Santiago de Compostela, con la tesis Crecimiento económico y capacidad tecnológica regional en el marco de la Unión Europea, resultando galardonado con el primer premio de la Real Academia de Doctores en Ciencias Jurídicas y Sociales y el premio extraordinario de doctorado. Actualmente ejerce como profesor titular de universidad en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago y es miembro del Grupo de Investigación e Innovación, Cambio Estructural y Desarrollo ICDC. Considerado de referencia competitiva por la Junta de Galicia, sus líneas de investigación se centran actualmente en la innovación, el comercio, las cadenas globales de valor y la economía circular. Cuenta con más de 80 publicaciones y su producción científica más reciente, desde 2011 hasta la actualidad, se concentra en revistas de impacto y editoriales de prestigio. Damos la bienvenida al doctor Óscar Rodríguez. Bien, buenos días a todos y a todas. Es un placer para mí estar aquí, un honor poder compartir esta presentación de una temática además bastante próxima a lo que es el contexto ecuatoriano. Como voy a comentar a continuación, tiene que ver con un trabajo que hemos hecho en colaboración un doctorando y yo sobre las barreras, los obstáculos a la innovación, aplicado el caso de las empresas ecuatorianas, y con esto complemento un poco la conferencia que tuve oportunidad de dar también el pasado viernes en Ambato sobre las cadenas globales de valor, sus implicaciones desde la perspectiva del comercio internacional y también con los sistemas nacionales de innovación. Como acabo de comentar, esta presentación parte de un trabajo colaborativo que tuve oportunidad de realizar recientemente con Fernando Souza de Oliveira, de la Universidad de Santiago de Compostela, y que fue publicado recientemente, en este año 2019, en una revista de impacto, desarrollo y de tamaño relativamente pequeño. El objetivo era fundamentalmente contribuir a un debate que existe actualmente en el marco de la temática de la innovación sobre los obstáculos a la innovación a tres niveles que pueden ver en pantalla. El primero de ellos es tratar de cubrir la brecha existente en la literatura sobre los estudios de innovación aplicados a países en desarrollo y de pequeño tamaño. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que este tipo de países presentan unas características que los diferencian de forma significativa de otro tipo de economías para los que existen notables estudios, como son las propias limitaciones financieras, de mercado, el marco institucional también débil y de alguna forma el escaso desempeño innovador que se muestra en el tejido productivo. En segundo lugar, otro nivel que trata de cubrir esta investigación es focalizar el estudio sobre los obstáculos a la innovación en las empresas potencialmente innovadoras. Son empresas que después definiré de una forma un poco más precisa, pero que nos permite comprender en qué medida la actitud que tenga una empresa ante la innovación no solo va a depender de si realiza o no realiza innovaciones, sino también de su propio compromiso en la realización de actividades innovadoras. Por otro lado, compartimos en este trabajo una preocupación que en la literatura no había sido totalmente abordada, como es la interacción entre variables que se suelen utilizar en este tipo de estudios. En concreto, en este trabajo, analizamos la interacción de dos variables muy relevantes para entender la percepción de los obstáculos. En primer lugar, sería la variable que tiene que ver con el propio tamaño de las empresas, sobre las que hay múltiples resultados y hay un cierto consenso en la literatura. Y por otro lado estaría la variable que tiene que ver con la participación en actividades de innovación. Son dos variables que han sido analizadas por separado, pero conjuntamente no abunda la literatura al respecto. En tercer lugar, el estudio aborda una perspectiva multidimensional. Concretamente, se trata de complementar, reforzar los análisis que están centrados fundamentalmente en barreras que están ligadas con las barreras económicas, las financieras, con otro tipo de barreras que no han recibido tanto tratamiento en la literatura relativa a los obstáculos a la innovación, como son las barreras relacionadas con el conocimiento o con el propio mercado. Serán los tres niveles que de alguna forma pretenden cubrir esta investigación. Bien, para empezar hay que señalar que hay un creciente interés en la literatura sobre la cuestión de los obstáculos a la innovación.
Es una literatura creciente, emergente, en la que se están produciendo notables avances. Sin embargo, y de aquí parte un poco el interés de este trabajo, de esta presentación, sin embargo, estos estudios se orientan fundamentalmente al caso de las economías desarrolladas, países desarrollados que cuentan pues, con sistemas de innovación bastante avanzados, con desempeño innovador de las empresas también bastante destacado, y por tanto dejando al margen en esa literatura empírica, pues a otros casos de países como pueden ser los países en desarrollo, gap que tratamos de cubrir, como decía, en este trabajo. Concretamente Europa, los países europeos han sido, por decirlo de algún modo, el punto de partida de gran parte de estos estudios sobre los obstáculos a innovación, lo cual tiene que ver concretamente con la introducción de políticas de innovación desde mediados de los años 80. La mayor parte de la literatura que existe al respecto, ya digo, tiene que ver con ese tipo de datos, información estadística ya disponible para estos países, con un amplio abanico temporal y que aborda ese tipo de problemática. Debo señalar y aclarar que en este tipo de estudios sobre los obstáculos a la innovación hay dos líneas claramente diferenciadas. Por un lado, nos encontramos con, digamos, los efectos de los obstáculos. Es una línea de interés analítico bastante extendida, que consiste fundamentalmente en tratar de explicar cómo los propios tipos de obstáculos, los diferentes tipos de obstáculos financieros, de mercado, etcétera, influyen en la propensión e intensidad de innovación de las empresas. Se trata de ver de alguna forma cómo esos obstáculos tienen un efecto en el comportamiento y desempeño innovador de las empresas. Complementariamente, hay una segunda línea, ya digo, complementariamente, que tiene que ver con los determinantes sobre los obstáculos. Es decir, en qué medida existen factores que influyen, determinan la forma en que las empresas, las organizaciones, perciben los obstáculos a los que se enfrentan. Es una línea diferente de la anterior, pero que la complementa adecuadamente. Concretamente, este trabajo que voy a presentar, los resultados fundamentalmente de este trabajo, tienen que ver con esta segunda línea, con la percepción de las empresas, que veremos que depende en gran medida de las propias características que las empresas tienen a nivel organizativo y estructural. ¿Qué podemos señalar a grandes rasgos de la primera de las líneas? De la línea que decíamos se refería a los efectos de los obstáculos. Pues bien, gran parte de los resultados tienen que ver con los efectos que se derivan de las limitaciones de carácter financiero. Tenemos, por ejemplo, algunos estudios que señalan que la falta de financiación de las empresas pues limita, condicionan las inversiones tanto en infraestructuras relativas a instalaciones como maquinaria, por poner un ejemplo. Hay también resultados recientes que señalan que las limitaciones financieras reducen la voluntad de las propias empresas a la hora de desarrollar actividades de I+D y que de alguna forma pueden afectar a su desempeño innovador, pero eso sí, una vez que lo han emprendido, una vez que han decidido innovar, no se altera el nivel de inversión o, digamos, realizado. También las dificultades financieras frenan, por otro lado, la capacidad de promover actividades de innovación, limitan, especialmente las actividades de mayor nivel tecnológico, de pequeño tamaño de las empresas, limitan ese desarrollo de actividades de innovación. Y por último, también hay alguna literatura en esta primera línea que se refiere a otro tipo de barreras, no propiamente financieras, como tienen que ver, por ejemplo, las del mercado, las del conocimiento o las de la demanda, que determinan por qué hay un escaso rendimiento de las empresas en materia de innovación. Complementariamente señalaba que la línea 2, la que tiene que ver con la percepción de los obstáculos, la que se refiere a este trabajo concreto, trata de explicar las dificultades que tienen las empresas, pero de acuerdo con sus propias características. No perciben igual los obstáculos una empresa pues, de determinado tamaño o determinada actividad innovadora que una empresa de diferente tamaño o diferente actividad e implicación innovadora. El objetivo fundamental de esta línea, como señalaba antes, es encontrar la existencia de patrones de comportamiento, patrones estructurales, tanto a nivel organizativo como sectorial, que permitan detectar las condiciones y las interacciones que favorecen el diseño de políticas adecuadas para
estimular el desempeño innovador de esas empresas. Existen antecedentes notables dentro de esta línea, es decir, no es una línea totalmente novedosa, como son, por ejemplo, los trabajos que aparecen señalados sobre las empresas orientadas a la investigación y al desarrollo, que perciben, propiamente dicho, por su propia actividad ligada a esas actividades, más obstáculos, pero también dependiendo del tamaño y del tipo de actividad que realizan. También otros trabajos señalan pues, que esta percepción de los obstáculos va a depender en una medida de las características de la empresa, en donde entran variables, como decía, relacionadas con el tamaño, la actividad productiva, la localización de las empresas, etcétera, etcétera. Y en definitiva existen también otros trabajos pues, que de alguna forma relacionan el comportamiento empresarial y la detección, digamos, de este tipo de obstáculos con sus propias características estructurales. Es importante destacar, y este estudio lo ha tenido en cuenta, lo ha introducido como elemento de análisis, la distinción que se realiza en la literatura reciente sobre los obstáculos a la innovación entre empresas innovadoras, las que realizan innovación de producto, de proceso, empresas no innovadoras, es decir, que no tienen un resultado innovador, no realizan innovaciones, y por otro lado, las empresas potencialmente innovadoras. Este último concepto, esta última clasificación, es de extrema relevancia para un análisis mucho más completo, mucho más comprensivo de lo que es el comportamiento empresarial en materia de innovación. Es un concepto que de alguna forma trata a las empresas desde el punto de vista de cómo se enfrentan a los propios obstáculos. Y en este sentido, las empresas potencialmente innovadoras serían aquellas que cumplen algún requisito, como puede ser el realizar actividades de innovación, aunque no tengan resultados innovadores, o, eventualmente, valorar como importantes algún obstáculo a la innovación. Se entiende que aquellas empresas que de alguna forma entienden que la innovación tiene obstáculos, tiene barreras, y los identifican y señalan su importancia, son empresas que tienen una actitud proactiva a la innovación y que están revelando, de alguna forma, limitaciones para llevarla a cabo. Pero son totalmente diferentes de otras empresas que no tienen esa percepción, no tienen esa actitud ante la innovación y, por tanto, no serían potencialmente innovadoras. Dentro de este concepto de empresas potencialmente innovadoras, conviene señalar dos tipos de barreras que pueden estar actuando y que además nos llevan a diferenciar dos tipos de empresas. Por un lado tendríamos aquellas barreras de carácter disuasorio, es decir, situaciones en las que una empresa detecta como relevante un obstáculo o varios a la innovación y sin embargo no logra, le frena, la disuade de realizar actividades de innovación. Es decir, las barreras en este caso son mucho más fuertes. La empresa revela interés, actitud por la innovación, pero sin embargo está disuadida de realizarla y lo manifiesta no realizando, no llevando a cabo ningún tipo de actividad innovadora. Por otro lado, tendríamos las barreras reveladas, que son de gran interés, sobre todo para el diseño de políticas, encontrar este tipo de empresas con este tipo de barreras. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de barreras reveladas? En lo que se refiere a las empresas potencialmente innovadoras. Nos referimos a que, a pesar de las dificultades que la empresa manifiesta en la innovación, en el desarrollo de actividades de innovación, la empresa consigue y lleva a cabo esas actividades de innovación. No está disuadida, no está impedida, la lleva. En este sentido, es muy importante destacar que este tipo de barreras reveladas denotan, de alguna forma se refieren a empresas que están aprendiendo del esfuerzo en innovación. Están revelando, de ahí viene la expresión, un interés y además una actitud manifiestamente pro-innovadora. Y es importante destacarlas porque serían empresas que están, ya digo, desarrollando un proceso de aprendizaje en el propio proceso de innovación. Con independencia de si innovan realmente, si realmente están haciendo una innovación de producto o de proceso. Nos estamos centrando aquí fundamentalmente en la realización de actividades. ¿De acuerdo? Sería una doble clasificación importante que la literatura nos aporta para el estudio de los obstáculos a la innovación y que nosotros hemos incluido en este estudio concreto porque creemos que aporta una visión mucho más completa, mucho más enriquecida del comportamiento de las empresas
que además nos permite resolver ciertos resultados contraintuitivos que aparecían en la literatura limitada a las empresas exclusivamente innovadoras. ¿Por qué apenas existen, bueno, apenas, por qué, digamos, son escasos los estudios en esta materia relativos a los países en desarrollo? Hay varias razones que nos explican por qué no se ha constituido todavía una línea emergente, una línea fuerte de investigación, aunque sí que está habiendo ya trabajos como el que nosotros acabamos de presentar en esa publicación, y que explican por qué no se ha avanzado en ese ámbito de trabajos. Por un lado están las limitaciones de carácter metodológico, las limitaciones importantes de carácter metodológico, ya que faltan indicadores a nivel de empresa para poder aproximarse a las capacidades innovadoras de este tipo de países en desarrollo. No tienen el mismo comportamiento, las mismas características que las empresas que se desenvuelven en contextos de países desarrollados. Los sistemas de innovación, los que están insertos, etcétera, son contextos totalmente diferentes. Esta es una primera limitación importante que explica por qué no se ha avanzado mucho más en esta línea. En segundo lugar, los indicadores existentes, los indicadores que disponemos para los estudios relativos a los obstáculos de innovación y a la innovación misma, son poco adecuados, o mejor dicho, son inadecuados para el estudio del desempeño innovador de las empresas en los países en desarrollo. Hay que tener en cuenta que los indicadores de innovación, los indicadores que están relacionados pues también con el comportamiento de los obstáculos, han sido diseñados en contextos de países desarrollados y por tanto pueden no ser útiles, apropiados para las economías desarrolladas que presentan contextos totalmente diferentes y problemáticas bastante diferentes. Y por último, tercera razón que me gustaría señalar es la existencia de una heterogeneidad, de una diversidad específica y por tanto que tiene que ver con la falta también de apoyo institucional a la innovación y la prevalencia de la innovación no tecnológica en los países en desarrollo. Otro tipo de innovación que es muy importante y que tiene que ver con otros ámbitos fuera o más allá de lo que es el ámbito estrictamente productivo. En definitiva, podemos señalar que los resultados de los estudios realizados en la mayor parte de los países desarrollados no permiten una generalización a el caso de los países en desarrollo, lo cual motiva y es un estímulo para llevar a cabo este tipo de estudios como el que aquí presentamos. Pese a las dificultades, debemos reconocer que hay una literatura al respecto, es decir, podemos encontrar diversos trabajos. Yo aquí presento una relación de algunos de ellos que tienen que ver con esta problemática, con estos estudios de detección, ¿no?, de cómo perciben las empresas los obstáculos y a diferentes niveles. A nivel de un país, de un caso concreto, como puede ser lo que tenemos ahí de Brasil, Chile, de Ecuador, incluso había algún precedente ya a un nivel más general, Ghana, Nigeria, etcétera, pero también algunos estudios que abordan estudios países más variados, ¿no?, o casos más amplios, Chile, Perú, Brasil, Colombia, etcétera. ¿Vale? Son estudios que ya van asentando las bases de una línea de investigación interesante, específica para un caso de países o de economías en desarrollo. Es importante destacar tres hipótesis de partida, tres ideas de las que partimos en este trabajo y que van, de alguna forma, son las que pilotan, focalizan, ¿no?, nuestra atención a la hora de emprender el estudio empírico. Para empezar, nos basamos en algún resultado que existe ya en la literatura. Es el caso, por ejemplo, del tamaño de las empresas, ¿no? Existe un amplio consenso en gran parte de los trabajos, aunque también existen trabajos que establecen determinado debate al respecto, en los que las empresas, en función de su tamaño, van a tener una diferente actitud y una diferente percepción ante lo que son las barreras a la innovación. En general, las empresas más pequeñas, las empresas de pequeño tamaño, van a tender, en general, a detectar con mayor intensidad las barreras existentes, mientras que las empresas de mayor tamaño van a tener una percepción menor, en general, de este tipo de barreras. No obstante, como decía, la literatura, algunos trabajos señalan que esta relación no es lineal, no se da siempre en todos los casos, y esto hace necesario profundizar
utilizar la interacción de distintas variables que pueden estar afectando a ese comportamiento, porque en el caso de los países en desarrollo esto puede ser muy importante. En segundo lugar, también hay que tener en cuenta que la literatura se ha centrado fundamentalmente en las barreras de carácter financiero, mientras que hay otro tipo de barreras, como son las barreras del conocimiento, las barreras del mercado, a las que no se han prestado tanta atención, pero que también son muy relevantes y en el caso de los países en desarrollo pueden serlo todavía más. En tercer lugar, cuando las empresas están involucradas, participan, tienen una actitud proactiva, ¿no?, a la innovación, llevan a cabo actividades de innovación, esas características estructurales, organizacionales, pueden estar influyendo en su percepción sobre la propia, obstáculos a la innovación. Es lo que llamábamos antes el efecto aprendizaje. La propia experiencia en la realización de actividades de innovación, con independencia de su éxito o fracaso, insisto mucho en esto, hablamos de realización de actividades con independencia de su éxito o fracaso, puede hacer que efectivamente estas empresas aprendan de esa experiencia y por lo tanto tengan una actitud mucho más proactiva y al mismo tiempo identifiquen con mayor intensidad esos obstáculos. Por lo tanto, son cuestiones importantes a tener en cuenta, ¿no? Esa asociación positiva que puede haber entre el compromiso con la innovación y la percepción de los obstáculos por parte de las empresas. Como decía, como novedad, en relación a la literatura, vamos a analizar por separado determinadas variables, como el tamaño, la actividad, digamos, innovadora, pero en particular aquí vamos a tratar de ver su interacción, vamos a tratar de abordarlas de forma conjunta. De esta forma veremos cómo tamaño y participación de actividades en innovación desempeñan un rol conjunto que puede ser decisivo para entender la percepción de las empresas con respecto a los obstáculos. ¿Cuáles son las coordenadas del estudio empírico que hemos llevado a cabo? Pues el estudio que hemos llevado a cabo se centra en la información disponible de la Encuesta Nacional de Actividades de Innovación para los periodos 2009-2011 y 2012-2014 de Ecuador. Información que nos ha permitido elaborar una base de datos con datos de panel para un total de 5.447 empresas, eliminando pues, casos de datos, informaciones que por razones varias no eran válidos. Hubo que hacer una depuración. La muestra final, la que hemos utilizado, teniendo en cuenta todo esto, son 5.447 empresas, que no es una cifra ni mucho menos reducida, es una cifra bastante considerable, teniendo en cuenta pues, también el propio tamaño del país, ¿no? Como decía, en estas coordenadas del estudio empírico, y esto lo quiero destacar, se incluyen las empresas potencialmente innovadoras. No nos centramos solamente en las que realizan innovación, incluimos aquellas que detectan obstáculos a la innovación, por lo tanto tienen una actitud de un interés hacia la innovación y desarrollan o no actividades de innovación. Es importante destacar esto porque, como decía, permite considerar casos que en muchos otros estudios no están siendo considerados. La variable que hemos utilizado como variable dependiente para realizar este estudio, esta estimación, que al final se hace una estimación econométrica, modelo Probit, pues es la variable percepción de los obstáculos a la innovación. La consideración de las barreras por parte de las empresas de cómo están enfrentados esos obstáculos. Cada obstáculo se agrega por tema, por bloque. Hay una amplia variedad de obstáculos. Nosotros hemos hecho un trabajo de aglutinar esos obstáculos en determinados bloques para poder, de alguna forma, sintetizar este análisis y referirse a las tres dimensiones que antes comentaba. En este sentido, hablamos de obstáculos de conocimiento, obstáculos de mercado y obstáculos económicos. ¿Qué diferencia hay entre ellos? No voy aquí a dar el detalle, en concreto se puede comprobar en todo caso en la propia publicación, en el propio artículo, si a alguien le interesa. Los obstáculos de conocimiento tienen que ver fundamentalmente pues, con cuestiones de acceso a información, capital humano, que de alguna forma están ahí actuando como elementos que pueden frenar la realización de actividades de innovación. En el caso de los obstáculos de mercado, tiene que ver pues, con cuestiones, como ya dice la palabra, de mercado, ¿no? Con la concentración del mercado, el acceso a las barreras de entrada al mercado, que pueden también de alguna forma limitar
la actitud de la empresa desde el punto de vista de la innovación. Y en tercer lugar, los obstáculos económicos, que tienen que ver fundamentalmente, aunque no exclusivamente, con cuestiones de ámbito financiero, es decir, limitaciones financieras, limitaciones a los recursos, al acceso a los recursos, que son fundamentales para llevar a cabo el estudio en cuestión. Bien, como variables independientes, es decir, variables que de alguna forma entendemos que juegan un papel importante en la percepción de los obstáculos, nos hemos basado en gran medida en los resultados que ya existen en la literatura. Es decir, hemos tratado de recopilar información sobre determinantes a los obstáculos que se han utilizado, pues, por ejemplo, en algunos estudios realizados para otros países en desarrollo o también para países desarrollados. Y una vez que hemos hecho esa exploración, hemos señalado las siguientes 7 variables que aparecen ahí identificadas. Las dos primeras quizás son las más interesantes desde el punto de vista de la interacción, que es lo que se persigue buscar, cómo actúan conjuntamente, y son, por un lado, el tamaño de la empresa. El tamaño de la empresa, como ya señalé antes, existe un cierto consenso en la literatura de que hay una relación, eso sí, no lineal, entre el tamaño de la empresa, la dimensión de la empresa y la percepción que puede tener ésta sobre los obstáculos y las barreras a la innovación. En segundo lugar, la segunda variable, que por separado sería actividades de innovación emprendidas por las empresas, también señalamos antes que la propia literatura nos apunta que puede haber una relación, digamos, directa entre la experiencia en las actividades de innovación y la percepción de los obstáculos. Y como decía, ambas variables, y esto es lo relevante y la novedad del estudio, en relación a otros estudios realizados, ambas variables fueron manipuladas desde el punto de vista que nos permita conocer la interacción de ambas variables conjuntamente y detectar patrones de comportamiento diferenciados. Quiero hacer un especial énfasis en esto último porque es una de las principales novedades desde el punto de vista metodológico, ¿no? De tratar de captar esa interacción. Luego utilizamos otro tipo de variables independientes que podemos considerarlas en cierta medida como variables casi de control, porque son variables que en la literatura, de algún modo, existe bastante consenso al respecto sobre sus efectos en torno a los obstáculos en la innovación. Son, por ejemplo, la pertenencia o no a un grupo empresarial. Existe un cierto consenso en la literatura de que efectivamente formar parte de un grupo empresarial, grande, hace que las empresas que forman parte de ese grupo perciban con menos importancia las barreras a la innovación que cuando no pertenecen a un grupo y se encuentran de alguna forma más descubiertas, tienen menos acceso a fuentes externas de conocimiento, etcétera, etcétera. Sería una variable también interesante a incluir y que hemos incluido en este trabajo. Por otro lado, ubicación geográfica, también. La ubicación geográfica, no cabe duda que en cualquier cuestión, en cualquier variable económica o relacionada con la innovación puede tener una relevancia, debido pues, a la existencia de economías de aglomeración, de concentración, digamos, de la producción, de las externalidades que se generan cuando las empresas operan en entornos industrializados o desarrollados. Eso puede influir claramente en la percepción o no de esos obstáculos. En este caso también hemos considerado, por lo tanto, las dos provincias, quizás desde el punto de vista económico de Ecuador, pues que tienen un mayor destaque económico, ¿no? Pichincha por un lado, desde el punto de vista financiero y comercial, y Guayas por otro lado, desde el punto de vista más industrial, ¿no? Como entornos, como provincias que puedan de alguna forma condicionar o influir en la percepción de los obstáculos. Y luego el resto de provincias que se entiende pues, que tienen unas características totalmente diferentes. El tipo de actividad también, otra variable que hemos incluido, importante. En este sentido hemos diferenciado en particular actividades de carácter industrial y actividades terciarias. La propia literatura señala, ¿no?, que hay diferencias notables en la percepción de los obstáculos si se es una empresa industrial o si es una empresa del sector terciario, servicios. Suelen ser las empresas del sector industrial las que manifiestan una mayor sensibilidad, por decirlo de alguna forma, por el tipo de actividades que realizan a los obstáculos a la innovación. Grado de novedad de la innovación también. En función de si la innovación que se realiza, se lleva a cabo, es de carácter más ambicioso, ¿no?, va más allá, va al ámbito internacional, nacional, o es una innovación más del ámbito de la empresa, en comparación con otro tipo de innovaciones pues, incrementales que a lo mejor no tienen esa dimensión tan relevante, pues eso también va a condicionar
la percepción de las empresas ante la innovación. ¿De acuerdo? Aquellas que de alguna forma tienen una mayor novedad, un mayor grado de novedad, van a tener una mayor sensibilidad también ante los obstáculos que pueda haber a nivel de innovación. Y por último, pero no menos importante también, dentro de este grupo de variables que dejamos para el final, estaría la innovación organizativa. Las innovaciones que no son de carácter tecnológico, pero que de alguna forma también pueden influir en la percepción de los obstáculos. La propia literatura nos señala que en gran medida las empresas que operan en un contexto de innovación organizativa, con este tipo de innovaciones, presentan también una cierta sensibilidad mayor que las que no operan en ese ámbito. En ese sentido, pues también conviene señalar. Bueno, aquí no me voy a parar, ni mucho menos, esto está todo disponible para quien lo quiera pues, explorar, analizar con calma. Voy a presentar simplemente así de pasada las dos grandes tablas que manejamos en este trabajo y que nos sirvieron de base para después extraer las conclusiones, la discusión de resultados, etcétera, etcétera. No voy a parar aquí, ya digo, por cuestiones de tiempo, simplemente las pongo en pantalla. Esta sería la de los resultados, ¿no?, de la estimación Probit, con todas las interacciones que aparecen ahí en la primera columna, entre el número de actividades de innovación, el tamaño de la empresa, si es grande, pequeña, mediana, ¿de acuerdo? Y luego más abajo tenemos las otras variables que comentaba, si la empresa pertenece a un grupo, si la empresa forma parte o está localizada en alguna de las dos regiones más industrializada o financiera del país, etcétera, etcétera. Quiero destacar que todos estos análisis han tomado como referencia, han tomado como, digamos, como caso de referencia, pues el caso de las empresas que no innovan, ¿no?, que no innovan y que son de pequeño tamaño. Todo eso está hecho en contraste con el comportamiento de esas empresas, que son la categoría de referencia en el análisis. Insisto, no me paro aquí porque no es cuestión ni mucho menos de explicar toda la tabla, pero aquellas personas que le interesen, pues desde el punto de vista más metodológico, incluso analizar los resultados con mayor calma, tienen el trabajo, el artículo a su disposición. Si no pueden acceder, incluso me podrían pedir a mí una copia privada, pues a través de ResearchGate, no sé, a través de alguna fórmula, digamos, de comunicación. Bien, vamos a los resultados. Tratar de sintetizar los resultados, que no es fácil, no es sencillo, por la simple razón de que estamos jugando con interacciones entre variables y por lo tanto hay múltiples combinaciones que nos pueden dar lugar, pues, a patrones muy diferentes, ¿no? Yo voy a tratar de hacer una síntesis aquí, en esta pantalla, en este trabajo, pero seguramente le voy a dejar muchas cosas, muchos detalles por el camino, ¿no? Me voy a centrar quizás en lo más destacado. Para empezar, puedo señalar que se encontraron con este estudio, con este trabajo, diferentes patrones de comportamiento ante la percepción de obstáculos a la innovación, cuando se analiza la interacción entre las actividades de innovación y el tamaño de las empresas. Se observa, además, lo veremos después, que en algunos casos se percibe un efecto aprendizaje por parte de las empresas potencialmente innovadoras de pequeño tamaño. Vamos a comenzar por grupos. Para no complicar mucho la explicación, voy a tratar de segmentar los resultados por grupos de comportamiento. Y el primer grupo en el que voy a detener son aquellas empresas que tienen una elevada actividad innovadora, es decir, empresas que realizan entre 6 y 10 tipos diferentes de actividad innovadora. Dentro de las 10 categorías que existen de actividades innovadoras, aquellas que realizan entre 6 y 10, es decir, una cantidad muy elevada. Empresas altamente comprometidas con la innovación. Insisto, con independencia de si obtienen resultados de innovación o no los obtienen. Eso lo vamos a dejar al margen porque nos interesa sobre todo la actitud pro-innovadora. Bien, ¿qué podemos destacar aquí? En primer lugar, las grandes empresas. Vamos a comenzar por las grandes empresas que realizan una actividad innovadora alta. En este caso, se observa que estas empresas tienden a tener una menor percepción de los obstáculos. No aparece, digamos, un comportamiento sensible a los obstáculos a la innovación. Es cierto que esto se circunscribe fundamentalmente a las barreras del conocimiento y del mercado, no es tan significativo para otro tipo de barreras como las barreras económicas, pero se observa que las empresas de gran tamaño no son sensibles a la innovación cuando al mismo tiempo están realizando un amplio abanico de actividades innovadoras.
Donde sí que obtenemos un resultado muy interesante es con el grupo de pequeñas empresas, que son además la mayoría, el tejido productivo que conocemos, las pequeñas empresas con alta actividad innovadora. Las pequeñas empresas con alta actividad innovadora son las que perciben con mayor claridad los obstáculos a la innovación. En comparación, vuelvo a repetir, con la categoría de referencia, que son aquellas empresas que no tienen experiencia innovadora. ¿Qué estamos viendo con este resultado? Estamos viendo un efecto aprendizaje, es decir, empresas que, a pesar de no, digamos, de tener una percepción muy alta de los obstáculos a la innovación, siguen realizando actividades de innovación a múltiples niveles. Hay un efecto aprendizaje en el sentido de que, y lo veremos después al complementar con otros resultados, cómo a medida que las empresas pequeñas realizan más innovaciones, más actividades de innovación, más sensibles se hacen a los propios obstáculos a la innovación. Es lo que llamamos el efecto aprendizaje, que es muy importante, sobre todo para después cuando se realicen las políticas de estímulo de la innovación en este tipo de empresas. Porque muchas veces nos olvidamos, cuando se realizan el diseño de políticas, de que hay empresas que, aunque no realizan innovación, tienen una gran actitud proactiva a la innovación y hay que alimentar, hay que animar a que se materialicen en forma de innovaciones. El efecto aprendizaje, que es un elemento y un resultado muy importante en este trabajo, tiene que ver fundamentalmente con la experiencia en innovación que las empresas adquieren a medida que realizan actividades de innovación. ¿Y que contribuye a qué? Contribuye a reducir la incertidumbre, facilitando al mismo tiempo el compromiso, ¿no? Con actividades de innovación. Es decir, implica que frente a la adversidad, frente a la dificultad, las empresas son capaces de innovar. Se involucran en actividades de innovación. No son, digamos, estaríamos hablando fundamentalmente de actividades o de barreras reveladas, ¿no? De alguna forma las empresas revelan que tienen esa actitud pro-innovadora. Por lo tanto, en definitiva, podemos decir que la mayor percepción de los obstáculos, de las barreras a la innovación en las pequeñas empresas, en vez de desalentarlas, en vez de frenar su actividad y su actitud ante la innovación, lo que hacen es ayudar, estimular a que superen esos obstáculos, enfrentarse a una mayor amplitud de obstáculos. Esto es especialmente importante, sobre todo en barreras que tienen que ver con los obstáculos al conocimiento y a los obstáculos económicos. Esto no se observa en otros ámbitos, por eso me gusta destacarlo, ¿no? No se observa este tipo de efecto aprendizaje con otro tipo de obstáculos, como pueden ser los obstáculos de mercado. Bien, segundo bloque de empresas. Segundo bloque de empresas. Las que no realizan, vamos a ir al otro extremo, las que no realizan ninguna actividad innovadora. Pero cuidado, son empresas que no realizan ninguna actividad innovadora, pero que han revelado, de alguna forma, han identificado como importante alguno de los obstáculos a la innovación. Es decir, tienen un interés, tienen una actitud hacia la innovación, aunque no la han enfrentado a través de la realización de actividades. Aquí tenemos que reconocer que el efecto aprendizaje no aparece, no se manifiesta en el caso de estas empresas con una actividad innovadora. En este tipo de empresas, son empresas, como acabamos de ver, que tienen unas barreras disuasorias, las dificultades las disuaden de llevar a cabo actividades de innovación. El tamaño es fundamental, podemos decir que el tamaño prevalece. Aquí es la variable tamaño de la empresa la que va a determinar su actitud y su percepción sobre los obstáculos a la innovación. Ya no va a haber, digamos, esa vinculación con otro tipo de variables. Y las grandes empresas que no realizan ningún tipo de actividad innovadora, pues perciben, sin embargo, los tres obstáculos de que hablábamos, económicos, financieros y de mercado, de la misma forma, pero sin apreciarse tampoco ese efecto aprendizaje que antes hacía. Es decir, son empresas que no parecen dispuestas a realizar actividades de innovación frente a, a que sus características estructurales, sus características organizativas, pues las llevan a tener una percepción negativa de esos obstáculos. ¿De acuerdo? Es decir, no acometen ese tipo y por tanto no se detecta tampoco ese efecto aprendizaje. En definitiva,
¿Por qué, digamos, este tipo de empresas se comportan así? Pues bien, hay que decir que la reducida, aunque existente, percepción de los obstáculos es debida a que estas empresas son clasificadas, todas ellas, como empresas con barreras disuasorias y, por lo tanto, han reconocido que tienen problemas para percibir la innovación, aunque no han adoptado ninguna estrategia de realización de actividades para tratar de superarlas. Un tercer bloque que me gustaría destacar tiene que ver con las empresas con mínima actividad innovadora, es decir, empresas que han realizado una o dos actividades de innovación con independencia de si esas actividades han sido exitosas o no. Vuelvo a insistir en este contexto, en esta cuestión. En este sentido, los resultados muestran algo que podemos denominar como contrafactual, una interpretación un poco complicada de entender en algunos aspectos, ¿no? Las pequeñas empresas en este ámbito perciben las barreras del conocimiento, las económicas, más positivamente, sin ser significativas las de mercado, es decir, no hay una relación clara ahí. Y a medida que aumenta el tamaño de la empresa, a medida que el tamaño de la empresa va incrementándose, la percepción positiva de los obstáculos va cambiando. Se observa un cambio en ese sentido, ¿no? Pero de alguna forma se reduce la percepción de los obstáculos ante esas barreras del mercado. Me gustaría destacar que en este grupo de empresas el cambio que hacíamos en relación está reflejando en última instancia que el papel disuador de los obstáculos está haciendo efecto, es decir, son empresas que realizan muy poca actividad innovadora y que la actitud y la percepción de esos obstáculos está totalmente frenando la realización o el acometimiento de nuevas actividades. Y por último, sería el último bloque, como ven, es un poco complejo porque son bloques diferentes, de interacciones diferentes entre esas variables, estarían las empresas con moderada, entre 3 y 5 actividades de innovación, actividades innovadoras. Se observa en este caso pues una relación mucho más restringida, más limitada, en concreto para las pequeñas empresas, para el grupo de pequeño tamaño. En este contexto, las empresas de pequeño tamaño que realizan una actividad moderada tienen una mayor percepción ante todos los obstáculos que las que no tienen experiencia innovadora. Vemos como el efecto aprendizaje está haciendo ya aparición. Es decir, realmente si aglutinásemos todo esto de forma conjunta, veríamos como a medida que las actividades innovadoras son más numerosas en variedad, las empresas son más sensibles, se hacen más sensibles a la propia innovación, a los propios obstáculos de la innovación. Los grupos de empresas medianas y grandes, no presentan resultados significativos. Es un caso que nos ha hecho reflexionar, pero realmente no encontramos una explicación clara al respecto, por eso hablamos de resultados contrafactuales en cierta medida también. Y las grandes empresas muestran menos dificultad, eso sí, frente a las barreras de conocimiento y de mercado, reforzando esa idea de que el tamaño empresarial influye en el acceso a la información y a otros ámbitos como es la cooperación o los nuevos mercados. Bien, y en lo que se refiere a las otras variables, ¿qué podemos decir de las otras variables que complementan este trabajo y que refuerzan pues, esa observación de un efecto aprendizaje, en particular en las pequeñas empresas? En primer lugar, grupo empresarial. ¿Qué resultados encontramos con las empresas que demuestran tener una participación o vinculación con un grupo empresarial? Pues detectamos que existe una menor percepción de los obstáculos. Efectivamente, pertenecer a un grupo empresarial hace que las empresas tengan pues, un mayor abanico de posibilidades externas de colaboración, de acceso a fuentes de información, de reducción de la incertidumbre, que hace que estas empresas perciban con menor importancia los obstáculos a la innovación. La ubicación geográfica también es interesante. En la ubicación geográfica que hemos encontrado con las empresas analizadas, pues hemos encontrado que la ubicación geográfica es importante. En este sentido, las empresas que están situadas en esas provincias que antes comentábamos, Pichincha, Guayas, la industrial y la financiera, por decirlo de alguna forma, perciben los obstáculos más negativamente que las ubicadas en otras provincias. Tienen una mayor, observación de esos obstáculos. Sector industrial, exactamente lo mismo que comentábamos desde el punto de vista de las hipótesis de partida. El sector industrial, las empresas que operan en este tipo de actividades industriales
revelan una mayor sensibilidad, una mayor percepción de los obstáculos a la innovación que en el sector servicios. Grado de novedad de la innovación sería la sexta variable que analizamos en este trabajo. Nos muestra que evidentemente a mayor grado de novedad de la innovación, la percepción de los obstáculos es mayor. De alguna forma se perciben con mayor barreras, con mayor intensidad esos obstáculos. Y por último, la innovación organizativa es importante. Los datos muestran que los obstáculos también son percibidos de manera más intensa por aquellas empresas que realizan actividad organizativa. Ya para finalizar, la valoración de los resultados aquí obtenidos en este trabajo, me gustaría destacar algunas ideas generales que permitan extraer alguna conclusión y alguna utilidad para el diseño de posibles políticas relativas al estímulo de la innovación en las empresas de Ecuador en concreto. En primer lugar, se aprecia una cierta homogeneidad en la percepción de los obstáculos a la innovación por parte de las empresas ecuatorianas. No hay grandes disparidades, hay que decirlo, en el comportamiento frente a los obstáculos. Esto es una cuestión que me gustaría también destacar, pero, sin embargo, sí que encontramos, y esto es lo destacable de este trabajo, una de las cuestiones más destacables, encontramos que los tres obstáculos se detectan, se perciben con mayor intensidad a medida que las empresas se comprometen más con actividades de innovación. Es decir, las barreras de conocimiento, en este caso, van a prevalecer frente a las otras, pero en todas ellas, de alguna forma, se manifiesta esta relación. La experiencia en la actividad innovadora, de una forma, hace que la intensidad, la percepción de los obstáculos sea mayor. En cuanto a la interacción entre tamaño y actividad innovadora, que es una de las novedades metodológicas de este estudio, nos lleva a encontrar diferencias significativas entre el comportamiento de algunos grupos. Por ejemplo, veíamos que las empresas pequeñas exhiben los resultados más significativos. Son los resultados más significativos de esa percepción. Y en su mayoría están en el grupo que percibe más fuertemente los obstáculos a la innovación. Es decir, son empresas que perciben los obstáculos a la innovación, pero sobre todo cuando se realizan actividades de innovación de alta diversidad, de alto nivel. En contraste, las empresas grandes, las empresas de mayor tamaño, perciben los obstáculos de forma menos clara, como pudimos ver anteriormente en todos los niveles de actividad innovadora. Hay que decir que no se observan diferencias importantes, diferencias sustanciales, entre las pequeñas empresas que realizan una actividad de innovación y las que realizan dos o más actividades de innovación. Es decir, que tienen innovación nula o innovación muy mínima, decíamos, ¿no? Muy minimizada. En estos casos, perciben los obstáculos con independencia del compromiso con las actividades. Simplemente influye el tamaño de la empresa. ¿De acuerdo? No aparece la otra variable como referencia. Sin embargo, en las grandes empresas sí que aparece un fuerte compromiso cuando las actividades de innovación perciben menos los obstáculos, ¿no? Y finalmente, el hallazgo clave. ¿Cuál es el hallazgo? Uno de los hallazgos quizás más significativos de este trabajo. Una mayor percepción de los obstáculos, me quedaría casi con esta idea general, una mayor percepción de los obstáculos no es necesariamente una condición necesaria o objetiva para que las empresas dejen de innovar. Existe un efecto aprendizaje que hace que las empresas, pequeñas en particular, que van realizando actividades de innovación y van detectando obstáculos, lleven a realizar nuevas actividades de innovación. Es decir, hay una relación interesante, un efecto aprendizaje ahí que hay que tener presente y que hay que prestar especial atención cuando se diseñan políticas de innovación. Hay que prestar atención a esas empresas que revelan barreras, aunque no realicen innovación propiamente dicha. La cuestión de las empresas potencialmente innovadoras debe ser llevada de alguna forma al centro de la política de innovación cuando se pretenda superar este tipo de obstáculos. Bien, ya para finalizar, porque me habéis avisado que me estaba excediendo del tiempo, pido disculpas, me quedaría un poco con estas ideas también desde el punto de vista de las implicaciones para la política de innovación y la gestión de la innovación en las empresas. Primero, estos resultados nos permiten justificar
digamos, la implementación de políticas públicas que se orienten a eliminar o reducir los obstáculos a la innovación. Está claro que existe una gran cantidad de empresas que revelan, que muestran, que tienen una actitud ante la innovación de interés, aunque no realicen innovación propiamente dicha, a la que hay que tener presente, no centrarse exclusivamente en las empresas que realizan propiamente innovaciones. Por otro lado, esta política de innovación debería proporcionar mecanismos, instrumentos para mejorar la información, la innovación a nivel microeconómico. Es importante que tengamos en cuenta que muchas empresas pequeñas que no pertenecen al grupo empresarial, que realizan actividades innovadoras en un número importante, necesitan facilitar, digamos, que el contexto les facilite también el acceso a fuentes externas de conocimiento, les facilite el acceso también a fuentes de financiación, etcétera, para poder de alguna forma materializar esa actitud en forma de innovaciones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en última instancia, lo que debe tener muy en cuenta una política de innovación aplicada a un contexto como puede ser el de un país en desarrollo, de tamaño reducido y con estas características empresariales, es partir de la heterogeneidad que caracteriza a esas empresas, una heterogeneidad que precisamente queda mucho más manifiesta cuando observamos las empresas potencialmente innovadoras y dejamos a un lado la clasificación tradicional de las empresas innovadoras frente a las no innovadoras. Con esto finalizo, muchas gracias, disculpas por también tratar de sintetizar en muy poco tiempo resultados bastante complejos, pero bueno, espero que por lo menos las ideas fundamentales de lo que es la investigación fueran pues de ayuda y de interés para todos ustedes. Muchas gracias. De desarrollo, y cada misión constará a su vez de proyectos, misión, que a su vez se descomponerán en multitud de pequeños proyectos que son los que le dan, digamos, forma y los desarrollan. No me voy a parar porque creo que ya estoy fuera de tiempo, pero en cualquier caso, bueno, esto ya un ejemplo simplemente del paquete de políticas de misión que ella formuló para la Comisión Europea hace año y pico, hace 2 años, y que se están trabajando ahora en la implementación. Pues una de ellas es, por ejemplo, para que os hagáis una idea más clara, es la política de misión que tiene como objetivo atacar el cambio climático. Bueno, entonces ahí se van formulando, se van de forma un poco estructurada y jerárquica, se van definiendo subobjetivos parciales en cada campo para definir al final líneas de investigación que deberían promoverse pues en el tema de la construcción, en el tema de la energía, en el tema de la movilidad y el transporte, en el tema social y consumo, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que no definimos políticas de atrás hacia adelante para impulsar cualquier tipo de innovación, sino que definimos un objetivo social. Y a partir de ese objetivo social vamos construyendo cuáles son las políticas y los instrumentos que nos pueden ayudar a caminar en esa dirección. Bueno, es un enfoque que a mí me parece tremendamente importante. Tenía aquí unos datos para mostraros un poco cómo la defensa ha sido y la energía reflejan lo que han sido las políticas de misión del pasado y lo que no se debería hacer en el futuro. Y quería comentaros simplemente que hay un campo en el cual está mucho por hacer y que es, digamos, yo creo que precisamente la línea de futuro a la que apuntan algunas de estas políticas de misión, que es la ecoinnovación, la innovación sustentable, la innovación para la sustentabilidad. La promoción de innovaciones en esa dirección tiene que ser sin duda un objetivo de futuro para todos los gobiernos y para todas las sociedades. Y la cuestión es
cómo hacerlo, ¿no? El concepto de ecoinnovación es un concepto, ya digo, ha nacido hace unos años, pero que cada vez ha cogido más cuerpo, y es la idea de que la innovación tanto tecnológica de producto o de proceso como la innovación de carácter no tecnológica de organización o innovación social debe estar guiada por ese objetivo de contribuir a la mejora del medio ambiente o a reducir los problemas de carácter medioambiental. De todas formas, cuando hacemos balance de lo que se ha propuesto y hecho en las 2 últimas décadas con ese concepto de ecoinnovación, vemos que también hay limitaciones, porque falta la visión de conjunto del sistema productivo. Entonces, ahí hay una innovación sistémica que se está lanzando, que se está poniendo en marcha. Buenos días, ¿se escucha? Sí. Buenos días a todas y a todos. Es un placer para mí estar con ustedes en este día, en esta sesión del Congreso sobre Innovación Social en la Universidad Indoamericana. Es un placer y quiero agradecerle a los organizadores del evento, al rector, a Jimena Morales y a los compañeros que con algunos de ellos compartimos ya una cierta trayectoria investigadora conjunta, porque en concreto en su caso pues hizo el doctorado con nosotros en la Facultad de Economía de Santiago de Compostela. Por lo tanto es para mí un placer poder revitalizar, revivir, ahondar en estas relaciones de colaboración, de intercambio, de compartir conocimiento y compartir también experiencias y relaciones personales entre los investigadores que trabajamos en temas que nos apasionan, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues quiero expresarles a todos ellos, a todas ellas, mi agradecimiento por darme la oportunidad para estar aquí con todas ustedes en el día de hoy. Lo que quisiera presentarles en esta sesión, algo más de media hora que tenemos para intercambiar ideas, es hacer algunas reflexiones generales sobre en qué punto están los estudios de economía de la innovación, los estudios sobre innovación. Y me parece, puede parecer que es o muy pretencioso o muy ambicioso para una presentación de tan corto tiempo, pero lo cierto es que, bueno, antes se mencionó que yo empecé a trabajar en los temas de innovación en los años 90, realmente hace ya algo más de 30 años que empecé a trabajar, a investigar sobre la innovación, sobre economía de la innovación, y por lo tanto, de alguna forma, estoy haciendo balance de esas 3 décadas, que son 3 décadas en las que han cambiado muchísimas cosas en el ámbito de los estudios de economía de la innovación y de los estudios de innovación en general. Cuando yo empecé en aquellos años, a finales de los años 80, a estudiar la temática de la innovación, era una rara avis. Realmente la gente, los compañeros de economía, pues no entendía muy bien en qué consistía o por qué estudiar la innovación era un tema importante. Realmente éramos muy pocos, en el caso del Estado español, muy pocos los que estábamos trabajando e investigando en economía de la innovación en aquellos años. E incluso a nivel mundial tampoco no es que la literatura fuera muy abundante. En los últimos 30 años sí ha habido un crecimiento exponencial de las publicaciones, artículos, libros, etcétera, que al final ya parece que nos abruman, que parece que es excesivo, que ya estamos desbordados. Parece que los que queremos investigar o los que queremos ayudar a los estudiantes a buscar temas de investigación, parece que ya no encontramos temas de investigación e innovación porque parece que todo está estudiado. No es así, obviamente, pero realmente hubo un crecimiento exponencial de los estudios sobre la economía de la I+D, economía de la innovación y políticas de innovación. Por lo tanto, de alguna forma estoy haciendo algo de balance de esas 3 décadas de estudios sobre la innovación, y quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre esto, porque creo que lo que en principio nos motivó a muchos a entrar en el estudio de la investigación es porque creíamos que efectivamente
la innovación es un tema crucial para explicar la evolución de la economía, para explicar el crecimiento económico, para explicar el desarrollo económico de los países, para explicar de dónde viene la riqueza y las posibilidades de aumento del nivel de vida de la población, y por lo tanto consideramos que era un vector, un factor clave que era necesario analizar en profundidad para saber cómo gestionarlo y para saber qué tipo de políticas eran necesarias o se podían acometer en cada país, de acuerdo con sus circunstancias, para promover la innovación, el cambio tecnológico y para entrar en una senda de crecimiento en calidad y en diversificación del sistema productivo. Por lo tanto, en aquel momento la preocupación fundamental que teníamos era sobre todo la relación entre la innovación y el crecimiento económico. Para algunos era la relación entre la innovación y la competitividad. Y lo cierto es que eso fue un poco el leitmotiv y el motor de la primera generación de estudios sobre la innovación. Pero luego, como quiero comentarles, cuando hacemos balance de lo que se ha ido haciendo, de los resultados de los propios esfuerzos y la evolución de la innovación en el mundo contemporáneo, haciendo balance también, lógicamente, hacia más atrás, del impacto de la innovación en el mundo y en la sociedad y en la economía, pues uno llega a la conclusión de que posiblemente los estudios de la innovación han estado excesivamente sesgados o han dejado de lado algunos aspectos que con el paso del tiempo vamos viendo, al menos algunos lo vemos, yo lo veo con mucha claridad, que hay algunos aspectos que se han dejado en el cajón, que se han dejado semi-olvidados y que en cambio son cuestiones de enorme importancia y desde luego son factores cruciales para el futuro y que desde mi punto de vista son los que deberían en este momento estar en la paleta de temas a elegir para investigar por parte de aquellos que quieren profundizar en el tema de la innovación. Y en particular quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre eso, de hacia dónde creo que deben ir los estudios en innovación para contribuir de forma positiva a un desarrollo sostenible, a un desarrollo más armónico, a un desarrollo más igualitario y a un desarrollo más compatible con el medio ambiente, que creo que son sin duda las tareas del futuro. Entonces quiero hacer una reflexión sobre los temas de investigación y algunas aportaciones que se han venido haciendo en estos campos ya, y también algunas reflexiones sobre lo que son los elementos que a mí me preocupan más al analizar la innovación, que es el diseño de las políticas. Obviamente, para un economista lo importante no es simplemente hacer un diagnóstico de una realidad determinada, de cuál ha sido la experiencia de la innovación en una empresa, en un sector o en un país, cuáles han sido las tendencias, sino que lo importante es sacar conclusiones para poder mejorar en la dirección que se considere oportuna la evolución de esa realidad económica y de la innovación. Y eso significa pensar los instrumentos de actuación política de los gobiernos, de las diferentes instituciones que pueden utilizar para promover, para orientar la innovación en beneficio de la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, quiero también terminar con unas reflexiones sobre las políticas, ¿no? Entonces, fijaros, hoy vamos a empezar por una primera cuestión que seguramente a los que estáis acostumbrados a la literatura sobre innovación a lo mejor no os sorprende tanto, pero incluso a muchos especialistas de este campo pues no son totalmente conscientes de la evolución que ha ido adquiriendo con el paso del tiempo el propio término y el contenido, la conceptualización de la innovación. Y de alguna forma quiero mostrarles que estamos casi como recorriendo en el largo tiempo histórico con un ciclo sobre el concepto de innovación. Bueno, la primera cuestión es que el concepto de innovación
en su uso contemporáneo es muy reciente, y la valoración que se hace de ella también es relativamente reciente, es fundamentalmente un concepto del siglo XIX y del siglo XX. Pero lo cierto es que el concepto de innovación tiene una historia más larga, de uso muy minoritario, pero que es interesante tenerlo presente. Durante mucho tiempo, al hablar de innovación, se hablaba sobre todo no de innovación tecnológica, no de innovación industrial, sino de innovación en las ideas. Y de hecho, las primeras menciones al concepto de innovación están en Platón, en Aristóteles, y luego en algunos autores ya del Renacimiento, en concreto en Maquiavelo, y las menciones que se hacen a innovación en ese contexto es a la innovación como un cambio de mentalidad, como un cambio de valores, como una revolución en los valores. La innovación y el innovador era alguien que rompía las reglas de la vida cotidiana tal como estaban establecidos, rompía el orden establecido. Por lo tanto, los innovadores eran de alguna forma agentes de cambio social, de ruptura de la sociedad, del statu quo. Por lo tanto, eso quiere decir que durante todo ese periodo la innovación era en principio mal vista. La innovación era mal vista por todos aquellos, sobre todo por los poderes que pilotaban esas sociedades, porque la innovación era desorden, era cuestionamiento del orden establecido. Por lo tanto, fijaos que parece que en los últimos años estamos descubriendo un término nuevo que es innovación social. Parece que es una cosa nueva que se está incorporando al argot y que se está convirtiendo en una palabra que se usa muy a menudo, y resulta que realmente el inicio del concepto de innovación empezó por ahí. La innovación era inicialmente una forma de referirse al cambio social, incluso a la revolución social. De hecho, cuando empezó a utilizarse más abundantemente ya el término innovación para calificar determinadas realidades o determinados comportamientos, fue, ya digo, a partir del Renacimiento. En El Príncipe de Maquiavelo se habla de la innovación en ese sentido de cambio de modelo social. Y luego ya viene la época de la revolución, el cambio, perdón, en el ámbito religioso, la reforma protestante. La reforma protestante era presentada como la de los innovadores, porque rompían el orden establecido del catolicismo vaticano, ¿no? Y entonces el concepto de innovación estaba asociado a ese cambio en la mentalidad religiosa, que iba asociado a un cambio de mentalidad social, a un cambio de valores, que al final traía consigo también un nuevo modelo social. De hecho, el protestantismo de alguna forma es el movimiento ideológico y religioso que va acompañando el nacimiento del capitalismo como sistema económico. Y luego, en el siglo XIX, son innovadores y se califican como innovadores aquellos pensadores sociales que proponen reformas de la sociedad, que proponen modelos de organización alternativa de la sociedad, en cooperativas, en falansterios, en todas las propuestas del socialismo utópico, las experiencias de organización social del socialismo utópico del siglo XIX, pues eran calificadas como opciones innovadoras, eran opciones revolucionarias. O los revolucionarios sociales, en el sentido más amplio, pues entran dentro de ese mismo término. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que eso que ahora parece que estamos descubriendo como que la innovación no es solo tecnológica, sino social, resulta que lo único que hace es recuperar el sentido más antiguo del concepto de innovación, que es referido a los cambios sociales, a la matriz social, al modelo social que existe, ¿no? Y entonces el concepto de innovación que más se relaciona con lo que en las últimas décadas se ha entendido por innovación, en cambio, son otros conceptos que aparecieron ya en el siglo XX y en particular en los años 30-40. Lo primero que apareció fue, bueno,
la innovación empresarial, por parte acuñada por diferentes autores, pero donde hay una referencia muy importante y clave, que es la de Schumpeter. Y luego, a partir de los años 40, se empieza a hablar por primera vez de innovación tecnológica. No es que la cuestión de la tecnología no hubiera sido analizada en el pasado por algunos autores, en concreto, por ejemplo, por algunos ingenieros ingleses del siglo XIX, por Karl Marx, que estudió el tema del cambio tecnológico en la industria, la mecanización, la automatización y los sistemas automáticos muy en profundidad en sus obras, sobre todo en El Capital, y por lo tanto lo analizó en ese periodo. Pero el concepto de innovación y de innovación tecnológica como tal es algo que se va a acuñar más tarde. Y entonces es un concepto que es sobre todo de los años 40, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. Y a partir de este momento, ya la gran diferencia está en que la valoración de la innovación, así como en aquellas fases era más o menos positiva, más o menos negativa, es decir, había sectores sociales que veían la innovación como positiva porque aspiraban a cambiar, pero había otros sectores sociales, sobre todo los que dirigían la sociedad, que veían la innovación como un problema y por lo tanto como algo negativo, y eran los que más utilizaban el concepto de innovación para estigmatizar a los innovadores, a los que querían cambiar las cosas. En ese periodo, por lo tanto, la valoración de la innovación no era tan positiva como es en la actualidad. Hoy parece que la innovación es algo, por supuesto, muy positivo. Cuando Schumpeter habla de la innovación en la empresa, también aún es ambigua la valoración de la positividad de la innovación. Aún hay partes de los sectores empresariales que consideran que es mejor la tradición, el mantenimiento de los sistemas de producción más tradicionales y no apostar por todos aquellos que están permanentemente cambiando las características de los productos, de los procesos, etc. Pero en general se va imponiendo una valoración muy positiva de la innovación. Y la innovación tecnológica, el concepto de innovación tecnológica es alrededor del que se ha ido construyendo la mayor parte de la literatura sobre innovación de los últimos 80 años. A finales del siglo XX, y sobre todo en los últimos años, se ha ido diversificando, ampliando el concepto de innovación para no hablar solo de innovación tecnológica, y empiezan a aparecer otros conceptos, entre ellos el de innovación social, que es el que le da título precisamente a este congreso, para referirse pues a otras muchas cosas, ¿no? La innovación social se refiere a la innovación no tecnológica, sino organización, cambios en la organización productiva, cambios en la organización social, también cambios institucionales, cambios en las tecnologías con relación a las necesidades sociales o al medio ambiente, etc. Y de alguna forma, y una parte de los estudiosos de la innovación social, pues vinculan claramente el concepto de innovación social no tanto ya como una cuestión de cambio en los niveles organizativos de las empresas y en la organización productiva en general, sino cambio social en un sentido más general, que nos aproxima un poco a la idea de innovación social que había en el periodo del siglo XVIII-XIX. Podemos ver esto de forma más concreta, si queréis, y ya no remontándonos tan atrás, sino quedándonos en un periodo mucho más corto, la propia evolución del concepto de innovación, que se ha venido manejando y que se maneja en los estudios internacionales y que se ha acuñado por parte de las organizaciones internacionales para hacer medición, estadísticas y análisis, diagnósticos y luego diseñar políticas, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es que ahí, en la evolución del concepto de innovación, igual que lo que acabo de comentar ahora de más largo plazo, vemos que el propio concepto de innovación ha sufrido lo que Schumpeter llamaba un proceso de destrucción creativa.
Es decir, que el propio concepto se ha ido reelaborando a medida que se ha ido utilizando, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos una forma concreta de ver, y que creo que es importante reflexionarlo y tenerlo presente para todos aquellos que trabajan o trabajáis sobre temas de innovación, y es cómo ha evolucionado, por ejemplo, en los últimos 50 años. Hace poco se celebró el 50 aniversario, hace unos años, en el 2014, se celebraron el 50 aniversario de la primera edición del manual de Frascati, que es el manual donde se analiza y se establecen los criterios de medición, de definición y de medición de las actividades de I+D, que han tenido varias ediciones. La última es de 2018, ¿no? Y ahí hay una idea de la innovación que de alguna forma al principio aparece asociada directamente a la I+D, a la investigación, y parece que parecía al principio, cuando se elaboró en 1964 el manual por primera vez, parecía que midiendo las actividades de I+D estábamos siendo capaces de medir las actividades de innovación de los países, de las empresas, de las regiones, etc. Bueno, por lo tanto, la idea de innovación estaba muy asociada a algo que procedía de la investigación científica y que venía empujada por la investigación científica. Con el paso del tiempo ya se vio que eso no era así, que la innovación era otra cosa mucho más compleja, y se elaboró un manual, el manual de Oslo, en el año 92, y ahí se definía la innovación en relación a la innovación tecnológica. Solo la innovación tecnológica entraba en el concepto, y además básicamente en el sector industrial, en la industria manufacturera. Bueno, esa era una forma de definir la innovación tecnológica, muy acotada. Con el paso de los años, muy pocos, en los años 90 ya se vio que eso era una visión muy simple, y en el 97 se hace una nueva edición y ya la innovación se define como la innovación tecnológica, pero en la industria y también en los servicios, porque claro, en las telecomunicaciones, en la banca, también en el comercio, también en la sanidad, también en la propia educación hay innovación. Por lo tanto, había que medir la innovación que había en ese tipo de actividades, pero seguía siendo innovación solo tecnológica. Por lo tanto, innovación que modificaba las características técnicas de los bienes, de los procesos o de los productos. Ya unos años más tarde hay una nueva definición de lo que se entiende por innovación con el manual de Oslo de 2005, y se define la innovación como innovación tecnológica y no tecnológica. Por tanto, ya se incorpora la innovación no tecnológica en el concepto, y entra también las innovaciones de organización y de marketing como un componente más de la innovación. Por lo tanto, hay que analizarla, hay que medirla y la cuantificamos tanto en la industria como en los servicios. Por lo tanto, ya fuimos ampliando el concepto de innovación bastante. Y en el último manual de Oslo, que es del año pasado, se hace una nueva definición en la que, en vez de distinguir las actividades de innovación de proceso, producto, organización y marketing, se habla de dos grandes áreas de innovación, no solo tecnológica, sino también no tecnológica, que es innovación de proceso e innovación de producto. Y se incorpora, aunque no para medirlo, pero se habla y se analiza y se habla de la importancia de estudiar la innovación en los modelos de negocio. Pero no han sido capaces de ver cómo medir exactamente el impacto o cómo se generan las modificaciones en los modelos de negocio. Bueno, por lo tanto, como vemos, el concepto de innovación ha ido evolucionando con el tiempo, ha ido cambiando, y es necesario tenerlo presente, y es necesario en particular tenerlo presente también para entender bien la literatura que leemos desde el pasado, tanto los libros como los artículos, en cada época, en cada etapa. Obviamente nos hablan de innovación y la analizan,
pero nos están hablando de conceptos y realidades que son relativamente diferentes, y eso es necesario tenerlo en cuenta. En todo caso, obviamente, a los que estudiamos las innovaciones y el cambio económico y social, es obvio que la visión del manual de Oslo y el manual de Frascati nos resulta tremendamente limitada, por muchas razones, pero en particular porque estos dos manuales solo miden los inputs que entran en las actividades de I+D o en las actividades de innovación, los recursos financieros o los recursos humanos que introducimos para ese tipo de actividades. En todo caso, no valoran, no están construidos para analizar los resultados ni las consecuencias de esas innovaciones. En todo caso, de medir algún tipo de consecuencias, son consecuencias de corto plazo y para la empresa que realiza esas innovaciones, pero en el corto plazo. Pero no hay nada sobre cuál es el impacto y cuáles digamos, las consecuencias que a medio y largo plazo el conjunto de la economía, el conjunto de la sociedad experimenta con esa corriente de innovaciones que se van introduciendo. Y es por eso por lo que se han ido acuñando otros conceptos de innovación, que tenéis ahí una lista que no es, aunque pueda parecer exhaustiva, no es completa, de conceptos que intentan abarcar otras dimensiones de la innovación y sobre todo algunos de ellos que intentan poner el acento en la importancia de las consecuencias de la innovación y por lo tanto el diagnosticar, el analizar la innovación ¿para qué? ¿Para qué sirve la innovación? Entonces, el concepto de innovación social, pues precisamente aparece en escena en parte con una necesidad de analizar esa otra dimensión de las actividades innovadoras que tienen más que ver con los cambios en la organización social, en el modelo social, en la dinámica social, e incluso en las innovaciones que introducen los movimientos sociales, como por ejemplo los movimientos cooperativos, los movimientos ecologistas, los movimientos sindicales, que también son vectores de innovación, o la innovación que se genera por abajo, con la colaboración entre diferentes colectivos de personas que resuelven sus problemas de forma digamos, colectiva, innovando, buscando nuevas opciones, nuevas alternativas y que digamos, no responden a un modelo de innovación empresarial. En todo caso, bueno, ahí, ya que estamos en un congreso que gira alrededor de esto, simplemente quisiera mencionar que hay dos grandes escuelas en el tema de la innovación social que la ven de forma completamente diferente. Una es lo que podríamos llamar la escuela angloamericana, en la que están pues, como padres fundadores pues, Peter Drucker o Mulgan, y que es una orientación muy volcada al análisis de la empresa, del cambio en la empresa, del emprendedorismo social, de las estrategias organizativas novedosas que permiten, digamos, movilizar actividades y negocios nuevos para atender nuevas necesidades sociales de otra forma, colaboración público-privada, etcétera, que podríamos decir que es la visión más neoliberal y pro-empresarial y pro-mercado de la innovación social. Y hay otra escuela, que es la escuela euro-canadiense, que tiene, digamos, como autores de referencia clave o que han hecho aportaciones muy importantes como Mulaev o McCallum y Van Haus, que hablan más de la innovación como innovación social como un proceso de empoderamiento colectivo de grupos que por abajo organizan cambios, promueven cambios en las formas de consumir, en las formas de producir, en las formas de distribuir, compartiendo consumo, compartiendo el uso de determinadas infraestructuras, etcétera, etcétera. Y entonces, desde ahí se analiza más la innovación en relación a las necesidades sociales, al cambio social en profundidad y en particular a los movimientos sociales de base que pueden promover cambios que resultan en cambios de carácter social, institucional, económico
y también a veces político. Otro concepto que va en esa dirección es el concepto de innovación comunitaria de Peter Swan, o el concepto de innovación institucional, el concepto de innovación democrática, en el sentido de participada. Eso ocurre no solo en cuestiones que puede uno pensar muy básicas, como pueden ocurrir en las comunidades rurales o comunidades urbanas, sino también en comunidades de tecnología punta, como es en el software. Una gran parte de los desarrollos más innovadores de software se han producido en base al software libre. Y el software libre es una forma de colaboración comunitaria, una comunidad de diseñadores de software que colaboran de forma altruista y generosa en el desarrollo de un determinado tipo de solución. Y luego hay otros conceptos relacionados con innovación que están teniendo cada vez más auge también, que se refieren precisamente a la innovación que está particularmente guiada, sea tecnológica o no tecnológica, pero que está guiada por objetivos de carácter medioambiental, sabiendo que el medio ambiente y los problemas medioambientales van cada vez más ocupando un lugar central en la problemática del mundo contemporáneo y sobre todo del mundo futuro. Entonces, el concepto de ecoinnovación, que ha salido a partir de los años 2000 en adelante, es un concepto que se ha difundido muy rápidamente, o el concepto de innovación sustentable, que está, digamos, entrando en escena en estos últimos tiempos. Y hay, en concreto, un libro muy reciente de Bussy Mickens que os recomiendo muy vivamente que leáis, porque hace una recopilación de unas 40 colaboraciones de diferentes autores relevantes sobre el tema de la innovación sustentable, abordando las diferentes dimensiones del mundo. Y obviamente otros conceptos de innovación, como innovación sistémica, también ocupan un lugar importante en la agenda de los estudios de innovación en los últimos años. Entonces, ¿por qué todo esto? Pues todo esto porque es cada vez más claro que tenemos necesidad de repensar la innovación y también de repensar la propia innovación tecnológica y replantearnos que lo importante no es solo la innovación per se, sino la innovación ¿para qué? La innovación orientada. Porque, como comentaba al principio, cuando uno hace balance de los estudios que se han hecho, hemos visto que muchos estuvieron volcados en valorar tan positivamente la innovación, que toda innovación es positiva. Y por lo tanto todas las políticas lo que tienen que tener es como hilo conductor promover y apoyar la innovación, sea cual sea la innovación. Parece que la innovación en sí misma es un valor positivo. Y lo que podemos acabar viendo con el paso del tiempo es que, bueno, efectivamente, gracias a la innovación estamos donde estamos, el mundo está donde está, hemos alcanzado, una parte del mundo al menos, niveles de desarrollo y de bienestar inimaginables hace 200 años, pero al mismo tiempo también es cierto que muchas de esas innovaciones acaban teniendo consecuencias, y muchas de esas consecuencias son inesperadas, son consecuencias que no se preveían, son consecuencias que solo acabamos viéndolas con el paso del tiempo, y son consecuencias, algunas de ellas, que están poniendo en peligro muchos aspectos importantes de la vida humana, de la vida en el planeta. Es decir, hasta ese punto la innovación ha sido potente, efectivamente, pero entonces llega un momento en que, si sabemos que no toda la innovación ha sido positiva o ha tenido efectos exclusivamente positivos, sino que también tiene efectos negativos y que tiene efectos inesperados, entonces tenemos que acercarnos a la innovación con más cautela. Y sobre todo tendremos que pensar que a la hora de promover la innovación, no todo tipo de innovaciones son igualmente interesantes, y a la hora de dedicar recursos públicos y las políticas públicas, pues obviamente deberemos
preocuparnos más de apostar por aquellas innovaciones o por aquellos esfuerzos innovadores que van en una dirección que coincide con lo que la sociedad realmente necesita o quiere, no lo que a un agente en particular o una empresa en particular le puede ser más o menos interesante porque es una fuente de potenciales beneficios, ¿no? Sino que hay que pensar y hacer una valoración de los cambios teniendo en cuenta el marco, teniendo en cuenta el impacto en el conjunto del sistema. Y entonces eso obliga a repensar las cosas. Y lo importante, si quisiéramos, para continuar, para lo que vamos a hacer a continuación, es darse cuenta de que hay unas cuantas verdades cuando uno se valora esto de forma un poco crítica, unas cuantas verdades que son obvias, ¿no? Que no hay innovación sin impacto, las innovaciones tienen impactos, y no solo para la empresa que las promueve y que se beneficia de ella. Que la tecnología no es neutral sobre muchos aspectos de la vida económica y social de las personas, la desigualdad que crece a cada rato más en el mundo es consecuencia de un modelo social determinado, pero también viene favorecida o impulsada por una determinada orientación del cambio tecnológico que favorece a unos sectores y en mayor medida que a otros. Y en tercer lugar, tenemos que ser conscientes de que cuando abordamos problemas nuevos y buscamos soluciones nuevas, tenemos que suponer que en general no hay una única solución. Puede haber empresas que apuesten por su solución y es legítimo, pero tenemos que asumir que no necesariamente esa solución es la única, puede haber otras. Y si puede haber otras, es necesario ver cuál es la que realmente responde a los intereses sociales, no solo a los intereses de una empresa, por muy poderosa que sea esa empresa. Entonces, eso, el hecho de que, digamos, simplemente para evidenciarlo de forma muy gráfica, pero el hecho de que la innovación tiene impactos e impactos indeseados, lo tenemos en la multitud de ejemplos que están, por ejemplo, aquí recopilados en varios informes de la Agencia Europea del Medio Ambiente y de la Agencia de la Salud, que son una cantidad de innovaciones que fueron muy valoradas y muy exitosas en su momento y que fueron, digamos, grandes logros en su momento y que acabaron siendo causantes de grandes males y grandes enfermedades en todo el mundo. En particular, hay toda una cantidad de productos sintéticos, de productos químicos de diferente tipo que se usan en diferentes sectores, desde el sector agrícola hasta los sectores industriales, que han tenido consecuencias muy claras, contrastado con los estudios científicos, en la evolución del cáncer, en las enfermedades cardiovasculares, en las enfermedades respiratorias, en otro tipo de alergias, en la propia reproducción, en el sistema nervioso, en los desórdenes nerviosos, etcétera, etcétera. Y todos estos productos son productos de la I+D y de la innovación que se han introducido en los diferentes sectores económicos. Por lo tanto, bueno, muchos de ellos se han acabado prohibiendo, pero pasados 40 o 50 años, una vez que se ha comprobado que efectivamente causaban daños, otros siguen todavía en vigor, ¿no? O simplemente esto es una noticia que salía en el periódico español El País ayer, y es algo tan grave como que el fentanilo, que es un medicamento derivado del opio que se utiliza en los tratamientos médicos más agresivos, bueno, pues en Estados Unidos está en este momento en los juzgados ese tema, porque hay contrastadas al menos 400.000 muertos por el consumo abusivo del fentanilo con receta médica. Es una epidemia de drogadicción y de sobredosis más grande casi que la de la heroína o de las otras drogas ilegales. Esto
fue un producto o es un producto de la innovación. Por lo tanto, bueno, y para algunas cuestiones pues puede ser interesante, pero para otras no. Pero la presentación como innovación para un tratamiento generalizado de determinados síntomas y dolores, pues acaba siendo un problema social absolutamente grave. Por lo tanto, ese tipo de cuestiones hay que valorarlo. Otro aspecto. Recientemente, unos colegas de varias universidades españolas hicieron un estudio analizando en qué medida, con toda la base de datos de los últimos años de innovación empresarial que existe, en qué medida la innovación de las empresas ha tenido un efecto positivo sobre el medio ambiente o no. Y la conclusión es muy clara, y es que la innovación empresarial en general tuvo un impacto negativo sobre el medio ambiente. Es decir, no ha estado guiada por criterios medioambientales, ha estado guiada por otro tipo de objetivos y criterios. Por lo tanto, como el medio ambiente no era ni objetivo ni filtro, el medio ambiente acaba siendo afectado negativamente por la difusión de esas innovaciones en las empresas invirtieron muchos recursos y en las que la sociedad también invirtió muchos recursos, porque desde el sector público se apoya la I+D, se apoya la innovación, sin valorar el potencial efecto de las mismas en particular en el tema medioambiental. Claro, la valoración de los efectos y de los impactos no es algo que sea tan obvio y tan simple, no es algo que cualquiera pueda decir a priori esto sí y esto no, esto seguro que va a ser negativo y esto seguro que va a ser positivo. Es muy complicado y seguramente todo el proceso de decisión sobre eso es complejo y habrá seguramente entre los técnicos y especialistas siempre opiniones contradictorias. Lo que tenemos es que ver cómo organizamos el proceso que permita un cierto debate entre la comunidad científica, al menos, y la sociedad también, para al menos poder calibrar con anticipación algunos de esos problemas, para que no sea simplemente el interés crematístico de la empresa privada que sabe que consiguiendo tal resultado va a tener un gran mercado, un gran beneficio. Bueno, pues teniendo en cuenta otros aspectos es necesario abrir ese terreno. Obviamente, valorar los impactos es algo que de forma mínimamente adecuada lleva su tiempo, ¿no? Saber lo que hoy está destruyendo la atmósfera y por lo tanto provocando el cambio climático ha llevado mucho tiempo llegar a la conclusión de que hay una serie de elementos y agentes y actividades que son las que provocan ese fenómeno del calentamiento global, las emisiones del CO2, del metano, etcétera, etcétera. Pero llevó su tiempo saberlo. Obviamente se sabe desde hace cierto tiempo que eso es un problema, pero no se ha sido capaz de atajar el problema porque hay muchos intereses económicos en que eso no se haga así. Pero en todo caso, llegar a identificar con claridad las consecuencias de ciertas innovaciones es algo que lleva tiempo y eso requiere pues tenerlo presente, y la cuestión es que la sociedad y los gobiernos deberían organizar los comités correspondientes y las plataformas correspondientes para facilitar, por un lado, la evaluación ex ante lo más amplia posible para no apostar y apoyar por innovaciones que se sabe o se puede saber fácilmente que van a tener consecuencias no deseadas, pero también para ser capaz de hacer seguimiento de las innovaciones importantes y hacer balance de sus consecuencias y poder corregir las consecuencias negativas. Bueno, en ese sentido, sobre todo en determinados campos, está claro que lo que debería primar es el principio de precaución. Cuando no está claro que algo no tenga efectos nocivos, lo mejor es esperar y estudiar más. Bueno, por lo tanto, la cuestión es
muy sencilla para mí a estas alturas. Así como durante muchas décadas, para los economistas, lo único importante de la innovación era que contribuía a la competitividad. Y por lo tanto, como la innovación la hacían las empresas y la hacían porque entendían que eso mejoraba su posición competitiva, entonces, ergo, se concluía, hay que apoyar la innovación porque mejora la competitividad de las empresas y del país. Por lo tanto, toda innovación es positiva. Tenemos que fomentar la innovación. Cuanto más recursos para innovación, mejor. Y no les vamos a preguntar nada más. Bueno, está claro que ese ciclo, desde mi punto de vista, de las políticas de innovación y de actitudes frente a la innovación, debería terminar. Yo creo que deberíamos preguntarnos ¿para qué es la innovación? No solo dar por bueno de que toda innovación es interesante y positiva, sino preguntarnos y valorar cuáles sí y cuáles no, de forma más crítica y realista. Pero eso implica cambiar muchos aspectos en el proceso de toma de decisión en la sociedad, en los gobiernos y en la relación entre los gobiernos y las empresas, ¿no? Y eso es lo que, de alguna forma, debe obligar a repensar las políticas. Y es la última parte de mi comentario, de mis reflexiones de hoy con vosotros, ¿no? Obviamente, en todas estas décadas en las que se ha visto como interesante apoyar la innovación, se han diseñado diferentes tipos de políticas para promover la innovación. Hay un abanico de políticas horizontales, verticales, estratégicas, políticas de misión, políticas sistémicas, que todas ellas tienen como móvil, como objetivo, promover la innovación. Pero la innovación no necesariamente orientada, salvo alguna de ellas, en particular las políticas de misión. Se han diseñado multitud de instrumentos para apoyar la innovación, para efectivizar esas diferentes políticas, ¿no? La lista de instrumentos es hoy enorme. Y los instrumentos que usan muchos gobiernos y muchos países para fomentar la innovación son, muy complejos, cada vez más diversificados, ¿no? Tanto del lado de la financiación, de la participación del capital, de las medidas fiscales, del apoyo a la I+D con subvenciones, con formación de personal, con becas para la investigación industrial, con servicios de apoyo, etcétera, como con políticas de regulación que favorecen la innovación, con políticas de compras públicas para favorecer la innovación, o con políticas, que favorecen la articulación del sistema para que sea más innovador. Claro, los instrumentos son tantos que cuando si queremos orientar las políticas de acuerdo a unos determinados objetivos, vamos a tener que empezar a pensar en una selección de aquellos que puedan ser más funcionales para los objetivos que diseñamos. No todos los instrumentos son igualmente eficaces para según qué objetivos, ¿no? Por lo tanto, en función de eso, nosotros en particular en nuestro grupo hemos trabajado en varios proyectos europeos en los que diseñamos paquetes de políticas que tratan de identificar qué instrumentos pueden ser más adecuados combinar con otros instrumentos para conseguir un determinado objetivo innovador. No me voy a parar a explicarles cómo es la metodología de elaboración de los policy package, pero está claro que es una idea fundamental para elaborar un mix de políticas, de instrumentos que sea realmente efectivo para promover la innovación. La innovación no se promueve con una política o con un instrumento, sino con una combinación de ellos. Según cuál sea el tipo de innovación que busquemos, la combinación de instrumentos más efectiva, más realista, pues puede ser uno u otro. Ahí tenéis en todo caso una dirección de internet donde está en concreto el último proyecto en el que estamos ahora cerrando. Precisamente vengo de
de Bruselas ayer, de una reunión de varios días donde cerramos el proyecto de R2P, R2P, que es un proyecto orientado precisamente a diseñar modelos de negocio y políticas para fomentar modelos de negocio circulares, modelos de negocio y políticas para la economía circular, para una economía sustentable. Bueno, podríamos comentar diferentes ejemplos de este tipo de policy mix en función de los objetivos. Quisiera terminar con una referencia a una generación de políticas nuevas que está teniendo empuje en los últimos años y que están particularmente asociadas a una persona que la está colocando en la agenda pública, desde luego a nivel europeo, pero también a nivel mundial, que es Mariana Mazzucato, que no es la que inventó las políticas de emisión, pero sí es la que está popularizando la importancia de las políticas de emisión. ¿Y cuál es la idea de las políticas de emisión? Y es que, un poco en la línea de lo que vengo hablando, es que lo que tenemos que definir previamente, antes de definir los instrumentos y la combinación de instrumentos, los policy package, lo que tenemos que definir es cuál es el objetivo social que buscamos con esas políticas. Y a partir de ahí es cuando vamos elaborando todo el paquete. Entonces, claro, puede haber las políticas de emisión más antiguas que se conocen son las relacionadas con la defensa. Los países más líderes a nivel mundial en la cuestión militar han tenido históricamente políticas de emisión con las que han financiado con grandes volúmenes de recursos públicos, grandes programas de inversión en armamento, en tecnologías de todo tipo para la defensa, ¿no? Y el modelo de políticas de emisión para la defensa pues es la política americana o la política del Reino Unido o la política de Francia, que siempre estuvieron guiadas con objetivos de largo plazo para eso. Pero, claro, hoy seguramente si nos preguntan a los que estamos aquí, el 99% de los que estamos aquí diremos que es mucho más interesante pensar en políticas de emisión no para lo militar y para la defensa, sino en políticas de emisión para otras cuestiones. Políticas de emisión para la salud, políticas de emisión para combatir el cambio climático, políticas de emisión para un desarrollo sostenible o políticas de emisión para objetivos de ese tipo. Por lo tanto, la idea de Mariana Mazzucato al formular las políticas de emisión es construir un esquema donde, partiendo de los grandes objetivos que podemos proponernos de desarrollo económico, y por ejemplo ya lo hace a partir de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que se consensuaron en los últimos años en el marco de las Naciones Unidas, y a partir de ahí definir cuáles son las misiones para cada uno de esos grandes objetivos.